Borges, em primeiro lugar, nosso agradecimento à Sociedade Psicanalística por ter se disposto a vir aqui conversar comigo. Vou te tutear, porque tu és nosso íntimo há muitos anos. Borges, assim, no encontro entre literatura, psicanálise e o infinito, o tema do sonho é inevitável. O sonho infinito nos seus significados e o sonho que todos nós lidamos todos os dias em nossos consultórios. E eu me lembro que tanto Freud quanto tu, Borges, escreveram livros sobre sonhos. O Borges tem um livro de sonhos, o Livro dos Sonhos, e o Freud tem Interpretação de Sonhos. E eu sempre imaginei, Borges, que um lindo prefácio, uma linda epígrafe para o livro do Freud, Interpretação de Sonhos, é algo que tu contas no teu livro de sonhos. Olhem só o insight do Borges. O Borges diz assim: não é o tigre do sonho que me dá medo, é o meu medo que engendra o tigre do sonho. Então, que insight, né, que tu tivesse, Borges, em trazer isso. Então, eu queria aproveitar esse teu insight para te perguntar qual é a tua opinião sobre o papel dos sonhos, de uma maneira geral, na criatividade artística, na literatura, e particularmente para ti o papel dos sonhos na tua criatividade. Bien, señores y señor, buenas noches. Agradecer que ustedes han venido a la noche, una noche no tan fría, pero una noche. Y la noche tiene sus encantos, pero tiene también sus miedos. Y me gustaría decir a ustedes que yo escribí una vez que el sueño podría ser como una emancipación temporaria del alma. Sería como si una persona adormecida se apartase de su cuerpo y visitase otros lugares. En muchas tribus primitivas hay una idea de que el sueño es una realidad espiritual y por esto podría ser también visto como parte del mundo real, hasta ejerciendo influencia en las decisiones del cotidiano. En el universo literario tenemos muchos ejemplos de autores que mencionan sus experiencias con el sueño y su producción literaria. Baudelaire, en su obra El sueño parisiense, yo no sé si usted, Juárez, ha leído El sueño parisiense. Se hace una descripción poética que nos lleva a entender el sueño como descripción casi milagrosa en que el paisaje es ordenado como un espectáculo de pintura. En él, la linda París aparece iluminada y casi sobrenatural, lo que le permite ofrecer un colorido muy especial al texto literario. Swinburne, el poeta y dramaturgo inglés de la
de la segunda mitad del XIX, refería que el sueño podría asociarse a la creatividad artística. Mencionó en sus sueños una especie de arco iris que se desmembra. Hay también algunos ejemplos en la música. Tartini, el violinista y compositor, hablaba de ter soñado que el diablo ejecutaba en el violín una sonata. Cuando él desperta, él empieza a imitar la música de su sueño. Para mí, uno de mis escritores preferidos, Robert Louis Stevenson, tendría, así se lo dicen, el sueño que le ha dado la inspiración para el argumento de El médico y el monstruo, Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Así que hay muchos ejemplos de autores que utilizan el sueño como si fuera un material para su creación literaria. Yo me acuerdo ahora también de Coleridge, el poeta inglés, ¿no? Del final del XVIII, del siglo XVIII, que escribió una obra en que hablamos de Kublai Khan y que tendría muchos elementos que él utilizó en un poema. En él hablaba, yo no sé si es verdad, que en el sueño el personaje recitaba más de 300 versos. Luego, cuando despierta, Coleridge empezó a escribirlo porque se acordaba de los 300, pero llega inesperadamente una visita y cuando él se queda libre de la visita, esto se acordaba de los 50 últimos versos. Y este sueño fue analizado por mí en la obra Otras Inquisiciones, que yo publicé, no sé si estoy correcto, en los años 50. Entonces, es interesante que el material del sueño sirve muchas veces al autor con la materia prima o quizás inspiración. Entonces, su pregunta, Jorge, no me sorprende y es muy buena. Yo escribí un poema y yo no me acuerdo de todo, pero es un homenaje a mi querida Lea Massina, una gran docente que habló un poco hoy. Me contó Gilberto que habló un poco de mi poética. Es tan linda cuento mis cuentos. Gracias, profesora. Hay un poema que dice, cuando los relojes de la medianoche anteciparen un tiempo generoso, yo iré más lejos que las aventuras de Shakespeare, a la visión del sueño, inaccesible a la memoria del hombre. El resto no me acuerdo. ¿Qué tienes que saber más, Juárez?
Sí. Juárez, Juárez, ¿usted le permite un comentario? Eh, Gilberto me ha dicho que usted habló un poco de la piel del tigre. Cuando yo era muy pequeño, mi papá me llevaba mucho al jardín zoológico y yo me quedaba a mirar el tigre, aquel animal tan poderoso dentro de una jaula, caminando de un lado a otro, sin siquiera saber que su tiempo es más que el presente, con una sensación de eternidad, porque si uno no sabe que hay un pasado y que hay un futuro, hay la impresión de una eternidad falsa, de un presente continuo. Y el amarillo de la piel del tigre es el color que más se quedó conmigo en mi vida, en mi ceguera, que se quedó completa cuando yo completo 55 años. Solo me quedé con el amarillo y otras cores más grises. La gente piensa que los ciegos ven todo negro. No es verdad. Yo veo por un gris claro, pero el amarillo es que está en mi memoria. Entonces me encanta el amarillo por este hombre. Perdón, Juárez. Sí, yo viví toda mi vida en una biblioteca. La biblioteca de mi papá fue la cosa más importante de mi vida. Ah, después fui a trabajar en una biblioteca municipal periférica, lejos del centro de Buenos Aires. Y después fui director de la Biblioteca Nacional. Entonces mi vida es una relación plena con la biblioteca. Yo diría que biblioteca es una, una proyección del mundo, del cosmos, del hambre, si tú quieres, de tú quieres. Pero yo no perdí la visión muy de pronto. Fui perdiendo progresivamente. Entonces, yo pude adaptarme. Al final, cuando no podía más escribir, yo tenía amigos y mi madre que me ayudó mucho. Mi madre hasta daba opiniones acerca de mis obras. En Brasil hubo un filme que se llamó, yo pienso que es el mismo nombre, La Intrusa, que eran dos hombres hermanos que vivían en una hacienda. Llega una mujer que es un factor disruptivo. Y mi madre ha dicho al final, porque yo no sabía terminarlo. Y mi mamá, una mañana, me dice,
ya tenemos el final. Y el final es que uno de los dos hermanos mata a la mujer y la vida continúa. Los dos se quieren como antes en el campo a trabajar. Entonces mi mamá ayudó mucho. Y después María Kodama, mi mujer y varios amigos iban a mi casa. Alberto Mangel, que fue director de la Biblioteca Nacional, que es un gran escritor y crítico. Y cuando era muy joven, iba mucho a mi casa y leía para mí. Entonces, fue una adaptación. Entendo. E Borges, é verdade, né, que dizem que uma vez tu afirmaste que imaginavas o paraíso sob a forma de uma biblioteca? Sí, es verdad. Sí, porque una biblioteca puede ser comparable a las cuestiones esenciales todas. Tenemos ahí la ilusión de tener todo, pero hay que abrir los libros, hay que leerlos para que tengamos su mejor, ¿no? Y a mí, yo me acuerdo que tuve muchos problemas, porque yo viví yo en la biblioteca de mi papá y las bibliotecas de un psicólogo, y también escritor, mi papá escribía. Esas bibliotecas muchas veces tienen obras que no son la literatura, la mayoría no reconoce. Yo viví mucho entre los diccionarios y las enciclopedias y me encantaba. Y con esto yo pude ganar el interés sobre la mitología. Y me gustaba también la parte de la ciencia, porque en mi tiempo yo nací en 1889, entonces estas décadas de juventud fueron décadas de grande desarrollo científico. Y también había muchos libros de filosofía, que mi papá era psicólogo y a él le gustaba Schopenhauer, y yo me encanté con Schopenhauer. Entonces, mi literatura tiene mucho de cuestiones que también son fundamentales a los científicos, el tiempo, el infinito, cosas así. Sí, tú puedes. Yo siempre hablo mucho, pero no que tú lo hicieras. Si no quieres, hago yo. Sí, por favor.
sí, 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 una vez me preguntaron esto y yo dije que todo lo que hago es autobiográfico. Y tiene que ser, ¿no? Porque sale todo de mi corazón. Entonces, lo que hago es autobiográfico. Sí, y Junín, sí. Eh, ¿Usted quiere que yo hable un poco de esto? Sí, que mi familia, por mi lado paterno, tiene una ascendencia inglesa por mi abuela. Ella me ha enseñado mucho cómo hacer hasta traducciones. Yo de muy pequeño, yo he hecho la traducción de una obra de Oscar Wilde y fue publicada, ya tenía 8 o 9 años, y lo firmé Jorge Borges, y pensaron que era mi papá, porque también es Jorge y es Borges. Y del lado de mi mamá son familias de la lucha contra los españoles, de argentinos y uruguayos de origen, ¿no? Que han participado de las fronteras de la región del Plata. Y con las cuales habló, a mí me encantaba siempre más en mi imaginario el heroísmo de los gauchos do que la ascendencia inglesa. Entonces en el cuento está bien representado en el hecho que Dalman tiene una origen alemana paterna, ¿no? Y una origen un tanto semejante por reinado materno. Y, y también a Dalman le gustaría mucho más tener un nombre de los Flores, porque Francisco Flores en la historia sería como que uno de los héroes de las guerras de Plata. Entonces, hay mucho de autobiográfico, sí.
Sí. Yo ya empezaría por lembrar que la biblioteca de Mabel es una descripción de una biblioteca infinita con infinitos hexágonos y que había muchas cosas que no se podía captar de sentido, que por lo menos dos de los bibliotecarios se habían suicidado. y, y el espacio y el tiempo es un punto que a mí me encanta el abordaje del punto sur, porque sur puede ser un espacio físico, pero también un espacio imaginario. Darman era el secretario de una biblioteca entre libros y por él es protegido, muy lejos de ser el héroe profundamente argentino que él soñara. Al degustar una lectura de las 1001 noches, igual a Borges en su vida real, bate con la cabeza en un batente y tiene un ferimento y se va al hospital. Eso pasó con Borges en el año 38. Esta situación fue vital en la obra de Borges. Y cuando él empieza a refletir acerca de su camino futuro literario, porque hasta entonces él no era conocido. Su trabajo era conocido por parte del mundo literario argentino, no más. Él decide dedicarse a los cuentos con un componente de realismo imaginario. A él le encantaba mucho la obra de Wells, que tenía muchas cosas así un poco misteriosas, o Stevenson con el médico y el monstruo, Edgar Allan Poe. Y entonces ese episodio que acepta el personaje Darman es muy semejante a lo que pasa con Borges. Y a utilizar la descripción de su pensamiento cuando estaba en un remis, un taxi, pensando en días mejores, la internación para él sería como el prenuncio de su final. En el libro hay una frase que a mí me encanta. A la realidad agradan las simetrías y los muy leves anacronismos. Él va a la clínica en un remis, en un taxi, y después es un remis que nos va a llevar a Constitución, un remis que lo lleva a la clínica y después al almacén
próximo de la estancia de los flores del sur. Dalman podría ter perfectamente delirado en cuanto agonizaba en el hospital. He construido una historia fantasiosa. En la estación, el personaje Dalman tenía un poco de tiempo y fui a hacer una caricia en un gato, en un café, en una calle llamada Brasil, en honor a ustedes. Él pensó en el sentido del tiempo, del hombre y del animal, la eternidad del instante. En el cuento hay mucho del rocio, del color rojo, de sangre, que aparece en muchas veces. Este espacio puede ser real y puede al mismo tiempo ser un espacio mítico, mucho más que geográfico. La alusión, como usted pregunta, al libro de Emilio Manoches puede remitir al infinito. El libro de las Mil Manoches, ¿qué es? Es Sherazade, que a cada final de un libro, de un cuento, no da el final al sultán Shahriar y empieza un otro. Y así van pasando 1001 noches, porque si llegara al final, el sultán iría a cortar la cabeza de Sherazade. Ustedes se acuerdan, ¿no? De las 1001 noches. El sultán fuera traído por la princesa. Y entonces sus nuevas mujeres la mataban después de la luna de miel. Entonces las 1001 noches, Sherazade, la princesa, encuentra una manera de mantenerse con él por 1001 noches. Entonces es una alusión a un ser infinito, con un libro que nunca se lee hasta el final. Los árabes siempre dicen que nadie, ninguém, podrá leer las 1001 noches hasta el final, porque nos da la sensación de infinito. Y esto aparece muy claro en la biblioteca y en el cuento de Dalman. Sí, sí. Yo pienso que eso se tornó una fascinación de Escandinavia, no dar el premio a Borges, porque todos los años se hablaba y a mí sería maravilloso. Me gustaría mucho ganar el premio Nobel, pero los suecos no están de acuerdo con mi pensamiento. No sé, es remorso en portugués, ¿no? Remorso, sí.
Sí. Eh, a mí, me pasa lo mismo que a Dalman en el Cuento del Sol. Tengo algunos momentos de felicidad, pero yo no creo que he vivido una vida feliz. Tampoco yo diría que es posible a un ser humano que tiene tantas contradicciones, tantas preguntas existenciales, aparte de la filosofía. Miren ustedes, no sabemos de dónde venimos, quién somos nosotros, en un mundo tan grande y somos tan pequeños. No sabemos tampoco para dónde vamos. Son las tres cuestiones básicas de la filosofía, ¿no? Y también tenemos que manejar la cuestión que, al contrario de los dioses, que son inmortales, nos tenemos que enfrentar la cuestión de nuestra finitud. Hay gente que encuentra a través de su realización, de su familia, de su descendencia, un sentido a la inmortalidad, como si fuera una compensación. Pero el hombre tiene este dolor que a mí me acompañó por toda la vida. Yo no puedo decir que fui una persona feliz. Lo que puedo decir es que mi perplejidad por no saber muchas cosas acerca del tiempo, del sentido de la vida, me hace hacer cosas en el arte como si fuera un leniente para mi enfrentamiento del caos, del absurdo de la vida. A Schopenhauer me ha influenciado mucho en esto. Yo leí mucho Schopenhauer y yo tengo una visión, no sé si realista, pero dura, sobre la presencia de los seres humanos en la Tierra. Entonces, quizá por esto, cuando yo contesté la pregunta, yo hablé que no conocía la felicidad. Solo tuve algunos momentos de felicidad. Yo me quedo feliz, por ejemplo, escribiendo un cuento como El Sur, en que hablo del espacio y del tiempo, poniendo en un mismo cuento diferentes posibilidades de interpretación. Volviendo a Dalman, Dalman puede simplemente tener su historia, como yo tuve, del accidente e ir al hospital. Puede haber también un final realista en que Dalman va a morir de septicemia. Pero Dalman puede irse al sur, donde va a realizar su fantasía, su deseo de cumplir el destino épico que le fue negado a Dalman y a Borges, a mí, por los dioses. Yo soy físicamente flaco, perdí la visión,
Viví toda la vida entre los libros. No soy el mejor ejemplo de una clase de alumnos que hacen deportes, que salen a comer, que tienen muchos amores. Yo no soy un tipo así. Entonces, mi literatura tiene un carácter de jugar con los límites, las tensiones del real y del imaginario, del finito y del infinito, y así por delante. No sé si le responda. Pero muerto. El silencio es algo difícil, ¿no? A mí me gusta el silencio. Buenas noches. Mucho gusto. Sí. Yo pasé grande parte de mi vida al lado de mi madre. Mi madre me ayudó mucho porque la ceguera que tenía en mi familia es una ceguera genética que tuve mi padre y mi abuelo paterno. Cuando era joven, mi papá, que era psicólogo, daba clases en la universidad, había estudiado Derecho, tenía mucha esperanza de escribir. Y él empezó a figurar mucho. Y nos fuimos para Suiza, para Ginebra, donde estudié yo y mi hermana. Ahí empieza la Primera Guerra y tuvimos que quedarnos en España por algunos años. Todo este tiempo, la figura de mi madre fue siempre muy presente. Era una mujer muy política. Tenía una aversión a Perón. Llegó a ser presa por un mes. Mi hermana también sufrió. Y yo sufrí un poco cuando volvimos después a Buenos Aires, en que cuando entra Perón, mi mamá tenía mucha coraje de hablar y ahí pagó a la prisión. Mi hermana sufrió y a mí, para humillarme, la agente de Perón me sacó de la biblioteca donde trabajaba en la municipalidad para ser funcionario de la Fiscalía de Aves, de gallinas, pollos, patos, solo para agredir a mi mamá. Y cuando yo me quedé con más deficiencia visual, ya teníamos perdido a mi padre, que murió temprano. Mi mamá me ayudaba
mucho. Siempre estaba a mi lado y cuando perdí la visión, escribía mucho de lo que yo le dedicaba. Fue una persona que me acompañó por casi toda mi vida. Yo pienso que es la figura femenina más importante de mi vida. Entonces, no es sorpresa que a ustedes pregunten sobre la madre del escritor y no solo sobre su obra. Porque como no sé si hablé a Gilberto, pero en muchos cuentos ella era la primera a leerlos y daba su opinión, pero siempre opiniones no muchas definitivas, solo a excepción quizás en el cuento que yo abrí, La intrusa, que ha hecho el final. Yo respondí la pregunta. Él murió en 86 y nací en 1889, con 86 años. Yo viví 30 años sin visión. Sí, 3 décadas. Mi madre, cuando estaba para morir, cuando íbamos a hablar con ella en su dormitorio, ella no dejaba que nadie la tratara como alguien que, inferior porque estaba a morir. Ella decía que era horrible vivir esta vida final, que era mucho mejor morir varios años antes, que tendría que la llevaran. Entonces murió muy consciente de que ya era su hora. Buenas noches. Es muy importante. Sí, sí. Yo, yo haría una pregunta. La, ¿Qué realidad hablamos? ¿La realidad material? Porque en mi cabeza conviven una realidad física, material, y lo que está en mi cabeza, que es una mistura
de la manera como yo veo las cosas, de cómo las deseo, cómo las idealizo. Entonces, la realidad puede ser vista de muchas maneras. A mí siempre me encantó transitar por una realidad que contempla también mi interpretación de la realidad. Yo, en muchos de mis cuentos, yo hablo del gran Berkeley, que ha dado el nombre a la universidad, ¿no? Para Berkeley había una realidad material y la realidad verdadera, que es todo lo que es percibido, porque lo que no es percibido no tiene como ser realidad, porque no lo percibimos. Entonces, todo que entra por nuestros órganos de los sentidos tiene un procesamiento interno que hace con que los límites de la realidad física sean un poco dudosos. Pues hay un ensayo que yo imagino que le gusta mucho a la profesora Nia, que es un ensayo de Oscar Wilde, que yo tengo ahí la primera edición con Gilberto, que habla de la decadencia a la mentira. Es un ensayo que habla del riesgo de no aceptarnos la mentira como parte del funcionamiento humano. Los niños necesitan tener libertad para mentir en el sentido de fantasear. Y en este ensayo que yo recomiendo a ustedes de Oscar Wilde, que para mí fue uno de los mejores ensayos que yo leí, y él habla del riesgo de abolirnos la mentira como una metáfora del imaginario, de la fantasía. Entonces, no sé si lo respondo, a mí me parece que la vida interior y la vida material son malas, quizá con más una parte que yo no conozco y que alguien un día va a desbravarlo, y que nos dan la realidad que tenemos. Porque cuando camino en Buenos Aires y veo un gato pasando en la calle, no es para mí solo un gato, es un gato, es lo que significa metafóricamente los gatos de mi vida, los gatos de mis amigos, y cómo sería un gato del futuro. Entonces yo no creo en una realidad puramente física. A mí me encanta más la visión, hoy tanto fantasiosa, de Berkeley, que lo que vale es la percepción de la realidad, que cada uno de nosotros la tenemos y es muy individual. No sé si respondo. Sí, sí. Ese honor es mío, profesora. Sí.
sí, 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 con mucho gusto, profesora. Yo leía en mi infancia y adolescencia, como yo hablé, libros de aventuras de Stevenson. Me gustaba Kipling, mucho Kipling. Me gustaba también como abrir las enciclopedias. Y por esto que yo escribí el cuento en que hablaba de lugares imaginarios, con Ekbar, en el trono Ekbar, Urbis Tertius. La literatura ofrece al ser humano incontables experiencias que pueden ser vividas en un espacio íntimo. Como hablaba, yo pienso que era John Rustin, que era un gran crítico literario inglés, del final del, que murió al final del XIX. Él decía que la mensaje oral puede ser muy refleja, muy intuitiva, muy de pronto. Sí, al contrario, escribir en general tiene la posibilidad de ofrecer el mejor del autor, porque se puede leer, cambiar, depurar, editar, adicionar cosas. Entonces, en principio, hablaba Rustin, la lenguaje en escrita tiende a ser el mejor del autor, porque tiene un esfuerzo de ofrecer su mejor. Claro que hay excepciones. Y la experiencia de leer tiene mucha de intimidad, porque leer un libro hay que sentarse solo, dedicar un tiempo a sí propio y al libro. Se lee una parte, se va a trabajar, a veces pasa un mes. Cuando volvemos al libro, yo no sé si somos los mismos después de un mes. No sabemos lo que pasó. Entonces, la experiencia de la lectura es muy rica. Podemos vivir la vida, por ejemplo, de la mente de Lady Chatterley, por ejemplo. Podemos vivir una aventura que nosotros en la vida real nunca la vamos a vivir. Leer es una posibilidad
de viajar por mundos inimaginables. Entonces es una experiencia muy rica. El escritor, cuanto más lo lee, más incorpora de los estilos, del vocabulario, de las metáforas, de la construcción textual. Entonces esto va tornando el escritor con la sofisticación cuando va a escribir sus cosas. Le doy un ejemplo. La gente dice que a mí no me gusta mucho el tango. ¿No es verdad? Que dicen que Borges no le gusta el tango. El tango, hecho por un hombre simple, intuitivo, puede tener una melodía linda y una poesía linda también. Pero ustedes van a estar de acuerdo conmigo que cuando Piazzolla sale de una formación clásica en la música, emigra por el tango, mirando las partituras, se ve que hay una sofisticación muy interesante. En Brasil es como Tom Jobim entrando en la bossa nova. Entonces, la gente que lee más tiene por principio más condición de enriquecerse como persona y también con el futuro autor. Yo veo la literatura como un palincesto. Un palincesto para los romanos era una piedra donde se esculpía las noticias. Y después en el otro día la borraban y se escribía por arriba la noticia del día siguiente. Entonces un libro es como un palincesto que tiene todos los autores de antes allí con él. Cuando yo leí Kafka, yo comprendí mucho más que esto. Al leer ciertos autores, yo empecé a comprender relaciones entre otros autores que antes yo no la veía. Entonces, a veces es necesario que venga un autor para que el otro pueda comprender los caminos, las veredas de la literatura. No sé si responda, profesora. Muito obrigada, muitas gracias. Gracias. A Regina, que é a coordenadora aqui da atividade, nos falou que nós teremos daqui a pouco que encerrar e queremos agradecer em nome da Sociedade Psicanalítica. Não sei se a Regina quer fazer um agradecimento. Então, mais uma vez, para o Borges agora, a Sociedade Psicanalítica, o nosso agradecimento por essa bela conversa, bela e profunda conversa, e esperamos brevemente poder ter mais ecos desses encontros. Muito obrigado ao Borges, ao Gilberto, ao Juarez. De mi parte, gracias a ustedes, a mi amigo Juárez, que fue quien me convenció de traer mi alma del cementerio de Suiza para acá en Porto Alegre. Muchas gracias.